Muy buenas noches a todos los presentes. Un fuerte abrazo de parte de esta servidora, Ruth Mari Ruiz, que esta noche se dirige a ustedes con el tema las palabras, o mejor dicho, la trascendencia de las palabras. En este espacio denominado charla Transforma tu energía, lo que pretendemos precisamente es, bueno, ya le vamos compartiendo una presentación que hemos preparado para ustedes. Lo que esperamos es que cualquier tema, cualquier propuesta que se ofrezca en esta charla sea motivo de transformación, de lo mínimo a lo máximo, de lo más profundo a lo más externo, pero que les deje una inquietud y una intención sanadora, pero transformadora. O sea, que no va a ser momentáneo, sino que va a perdurar, por lo menos, mientras necesitemos de esa transformación y luego seguimos mutando, porque es que vivimos en el cambio, o sea, esto es permanente cambio, ¿bien? Entonces, como ya lo expresábamos, el nombre o la temática de la charla de hoy surge. Hace poco, en estos días, ayer, antier, tuve la oportunidad de estar revisando un material de la escuela Neijing, que es un centro de estudios de la medicina tradicional china, y hablaban de las palabras, bien, trascendencia de las palabras. Y se unieron dos cosas, y es que en redes, en estos días y desde hace algún tiempo, hay una fuerte influencia por la materialización. Materialización que debe ser algo dentro de nuestra cotidianidad y considero que sí hace parte de nuestra cotidianidad, el materializar las cosas. Lo único es que no nos modulamos y muchas veces materializamos lo que no queremos que se materialice, precisamente porque no somos conscientes de las palabras que utilizamos en ese proceso de vida, porque el proceso de vida tiene ahí de la mano la materialización. O sea, no es que yo me vaya a intencionar para materializar a futuro algo específico, yo materializo en todo momento. Lo importante es ser consciente de eso y pues aplicarlo, aplicarlo. Bueno, ¿y por qué no se aplica? Porque tenemos muchos preconceptos, porque hay muchas culturas que desde pequeño nos enseñan cosas que no es porque sea de maldad o mala gana que nos enseñan eh, actitudes limitantes, pensamientos que bloquean. Entonces terminamos nosotros mismos bloqueados. Pero esa intención no fue mala, sino que eso viene de generación en generación. Nuestros cuidadores, padres o abuelos, no nos van a querer ver bloqueados, no nos van a querer ver limitados, estancados, no. Al contrario, pero como eso viene de generación en generación, entonces se va replicando unas actitudes limitantes, bloqueantes y pues como poco estancadoras. Bien, entonces hablemos un poco. La idea es, no trato de convencer a nadie, esto me parece muy interesante y muy llamado a reflexionar, por eso les vengo a charlar de esto. Y voy a partir hablando de algunos versículos bíblicos, porque voy a hablar de la palabra. Entonces, en Juan 1:14 dice, en el principio era el verbo, o sea, la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. No está en la Biblia y era la palabra. Y de hecho, luego en Génesis también nos hablan de la palabra. La palabra, o sea, no lo escribí acá en el material, pero también está la palabra. Lo primero era la palabra y con la palabra se hizo todo. Y vio Dios que era bueno y lo dijo y se hizo y dijo Dios que era bueno, o sea, vio y que séptimo día descansó y bueno, ya ustedes poco o mucho sabrán la historia.
pero siempre en la creación, la palabra sagrada está, en la escritura está la palabra y como fuente de manifestación. Bien, esta es otra. Aquí vamos a resaltar y una sola palabra tuya bastará para sanar. Pero el versículo completo dice, el centurión le respondió, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una sola palabra tuya bastará para sanar mi criado, para que mi criado sane, porque yo también estoy bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Si a uno le digo que vaya, va. Si al otro le digo que venga, viene. Y si le digo a mi siervo, haz esto, lo hace. ¿De qué le estaba diciendo el centurión? Tú tienes autoridad sobre todo lo manifestado. Una sola palabra tuya bastará para sanar. Y él se hacía como era una persona de, de influencia que tenía muchas personas a su cargo, el centurión, me refiero. Entonces él se hacía eh, como la explicación de esa frase, la palabra. Si yo tengo criados, si yo les digo a ellos, vayan y ellos van, vente y ellos vienen. Entonces, fíjense ustedes cómo ya la Biblia, y solamente vamos a tomar de referencia dos versículos, ya nos está hablando de la palabra. Entonces, tenemos que estar claros con nuestras palabras, qué palabras expresamos y de qué forma, porque nos dejamos llevar y nosotros mismos nos ponemos la soga en el cuello. Y estamos luego tratando de hacer eh, como que rituales de manifestación, ejercicios de manifestación y decimos, no, eso no va conmigo o eso no sirve. Óyeme, que pasamos manifestando todo el tiempo. ¿Cuántas veces tú no has pensado o dicho, porque es la palabra hablada? Palabra, la palabra tiene vibración y tenemos que expresarlo. ¿Cuántas veces no has dicho, óyeme, yo tengo rato que no sé, por ejemplo, de Angélica, hace rato que no sé de Angélica, ¿qué será? Y lanzas la pregunta al universo, ¿qué será de la vida de Angélica? Y corto o mucho tiempo, más bien corto, te llama, alguien te dice, mira, me encontré con Angélica y está súper bien, algo, pero te llega la noticia. O sea, por poner un ejemplo breve y corto. Entonces, ¿de dónde surge la palabra? Nosotros, pues, tenemos la oportunidad de hablar. Es una de las características del ser humano, ¿bien? La palabra. Y la palabra surge, así como lo tomé de ese lemorante, los sonidos del entorno, entonces nuestros padres hablando, las personas que escuchamos cuando somos bebés, escuchamos muchas cosas, escuchamos los ruidos, escuchamos la música, escuchamos los pájaros y sobre todo a otros así como nosotros, seres humanos más grandes, nuestros cuidadores, hablando. Entonces, esos sonidos del entorno nos permiten la expresión, nos permiten nuestra sonoridad. Es la respuesta, cuando nosotros hablamos, es la respuesta que damos de los sonidos que escuchamos a nuestro alrededor. Entonces, todos esos sonidos se conjugan, todos los del entorno, todo lo que nos rodea, y surge la palabra. Entonces, esa palabra que se convierte en un lenguaje, por eso hay diversos lenguajes. Hace poco hice un ejercicio con unos estudiantes y uno de ellos sacó un video y dijo, esta es la forma como se comunican en unas tribus. Y les digo francamente, yo no lo había visto y ellos pasaron, en el video, las personas que estaban ahí, de una tribu africana, pasaron aproximadamente 3 o 4 minutos gritando, o sea, en palabras como las que nosotros conocemos, ni siquiera estoy hablando de idiomas, sino dialectos, no entendíamos nada. ¿Qué decían? No, pero ellos sí se entendían. Pero es que es la forma como ellos escuchan lo que les rodea.
Entonces ellos hablaban y el otro se reía y la otra seguía hablando. De pronto se detenía la señora, era un señor y una señora, y el otro también hablaba bajo el mismo dialecto. Y nosotros, ¿ese qué idioma es? Y ellos se entienden. Y era el saludo apenas de ellos. Ni siquiera era una conversación estable. Entonces, todas esas palabras que nosotros aprendemos se convierten en ese lenguaje. Y vemos que si ya vimos esas dos citas bíblicas y era Dios que creó a través de la palabra, eso quiere decir que la palabra tiene su misticismo, tiene su origen celeste, tiene su origen divino. O sea que nosotros no hablamos porque estamos aquí en la tierra, simplemente, porque para eso otros animales que también están aquí también pudieran hablar, ¿verdad? Pero como nosotros somos hechos a imagen y semejanza del Creador, no tenemos ese factor, o sea, que es la palabra como herencia divina, ¿bien? Dentro de ese armamento o como les digo, esa porción que nos dio Dios para que nosotros aquí desarrolláramos lo que tenemos que desarrollar. Bien, y nuestro aterrizaje en este lugar del universo en el que tenemos que transcurrir en el que tenemos que vivir. Para eso nos dieron esa palabra de origen divino. Bien, entonces, para mí, cuando leí este documento fue muy importante porque francamente nunca le había dado a la palabra el origen divino, el origen místico, sino más bien que lo tenía como, bueno, sí, podemos hablar, hace parte de nuestra evolución, pero no le había dado este matiz. Ya que lo comprendí, dije, voy a compartirlo con pues, las personas que acuden a la charla para que ellos también lo sepan y reflexionemos sobre el tema. Entonces, esa naturaleza mística que tienen las palabras, que, bueno, desde su significado, que sean misteriosas, que estén envueltas de una vibración, ese sonido y, por supuesto, luz, porque también es cierto que la palabra está tan mancillada porque la palabra ha perdido color. Desafortunadamente, cuando las cosas quedan escritas y el color se lo tienen que poner la persona que lee, porque la persona que escribió, que es la que tiene el color original de la palabra, que bajo tradición oriental, la palabra tiene un color sonrosado porque la palabra sale del corazón. Eso dice la tradición oriental. Entonces, hoy día la palabra está a blanco y negro. Yo lo digo, y si es por escrito, te digo, ponle tú el color que quieras. Bien, entonces son frases que perdieron su color, perdieron ese matiz que tenían. Entonces, eso es lo que tenemos que rescatar, el color de la palabra. Bien, para darle ese significado místico, ese significado misterioso, y ya dejarnos de por qué esta mujer me dice esto, o por qué no, no, o por qué yo tengo que decir esto, porque a veces hasta nos cuestionamos nosotros mismos cuando decimos palabras que no habíamos pensado y sale pero en el lugar y momento justo para un destinatario justo también, o sea, era para esa persona. Entonces, como hemos ido viendo a lo largo de la historia del ser humano, es un medio de comunicación que tampoco podemos perder, porque ahora que estamos en el siglo de la comunicación, estamos más incomunicados. Punto uno, por los medios que utilizamos. Punto dos, porque la palabra perdió color. Bien, entonces debemos darle toda la trascendencia mística que tienen por su origen de creación las palabras. Bien, en consecuencia, cada palabra que emitimos, sabiendo su procedencia misteriosa, podemos descubrir que por su trascendencia ejercita efectos sobre nosotros mismos y sobre el entorno. Ahí está la clave de lo que tanto se habla ahora de la manifestación. Es por la procedencia mística. No es porque lo diga yo, porque lo diga el otro, o porque lo diga en una secuencia, o porque lo diga de cierta forma. No, es la palabra como tal. Bien,
va a tener una trascendencia en mí que yo la expreso y en las personas que están a nuestro entorno, a nuestro alrededor. Entonces, cada palabra es un impulso, es una vibración que actúa sobre quien la dice y sobre el entorno, más allá de lo que signifique la palabra en sí como lenguaje. Hay cosas que si tú las escuchas, no tienen, o sea, tú dices, pues, pero ¿por qué dicen esas palabras así? Por ejemplo, he escuchado, aquí me van a entender algunas de las personas que están conectadas, que algunas personas dicen dinero como arroz, dinero como arroz, dinero como arroz. Entonces tú dices, pero eso no tiene ni lógica, ¿cómo así? Dinero como arroz, esto como también el misticismo de algunas culturas que le echan arroz a los recién casados para que nunca les falte. Ya de entrada entran en merma porque si le están echando arroz es un desperdicio. Entonces hacen un tipo de explicación buscando una lógica. Y se nos olvida que cuando las cosas son misteriosas, místicas, que vienen de Dios, no tienen lógica. No tiene lógica. Dios simplemente hace, crea, y Él tiene su lógica, pero nosotros no somos quien para entender la lógica divina. Él lo sabe, y muchos de nosotros lo sabemos, por ejemplo, cuando expresamos palabras en el tiempo de Dios. Esa palabra, esa frase también es ilógica. No le busques lógica. Dios no tiene tiempo. Dios es el sin tiempo. Es inmortal. Él vive en la eternidad, en el infinito. Entonces, tiempo de Dios, esa palabra, esa frase, no le busquemos lógica porque no la tiene. Hace parte de un misticismo. Bien. Entonces, ¿qué tenemos que bregar? Que sintamos ese impulso, esa vibración y sea una vibración amorosa. Porque como las palabras han perdido color, hay mucha mentira en las palabras también. Tú no puedes hacer procesos de manifestación con palabras mentirosas. ¿Cuándo dices una palabra mentirosa? Cuando la expresas y no la sientes. Cuando la expresas y de entrada estás pensando que es mentira, que eso no va a pasar, que no te lo mereces. Entonces, eso no tiene ningún tipo de vibración o la vibración que tiene está muy baja y no va a tener el efecto que, que queremos o el efecto simplemente, no que lo queramos o no lo queramos, porque como sabemos, todo, toda la manifestación es cada instante, cada instante. Bien, entonces mira cómo vamos, ¿va? Para transformarnos, que es la idea de la charla, darle esos tips de transformación de tu energía, debemos ejercitarnos en la trascendencia de cada palabra. O sea, estar consciente de lo que expresamos. No, si Dios quiere, pues yo siempre digo, Dios siempre quiere, lo que bloqueamos somos nosotros. Entonces, esas son palabras que no están pensadas, porque ¿cómo voy a decir si Dios quiere? No, lo que está para nosotros, y lo expresé esta mañana, lo que está dirigido a nosotros, ni que nos cambiemos el nombre, ni que nos mudemos. Eso llega, bien, pero no es que si Dios quiere. Él ya tiene todo preparado. Entonces, acá también lo importante es que en la palabra está el silencio. Muchas veces tenemos que hacer silencio y el silencio hace parte indiscutible de la comunicación, del lenguaje, de esa manifestación. Bien, el silencio. Silencio es parte de nuestra expresión. Sin silencio, una conversación no sería clara, porque si dicen una palabra seguida a la otra, seguida, 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 no puedes comprender. Si la persona hace un silencio, algunos breves, algunos más extendidos, algunos silencios para escuchar al interlocutor o simplemente para escucharse a sí mismo y ser consciente de lo que está hablando. Bien, entonces demos la importancia al silencio, de hacer de las fuerzas que se unen para formar la materia, porque ustedes saben, para formar algo, todo lo que se confabula, todas las fuerzas que se unen, o todos los espíritus, pues tradición oriental,
todo es espíritu, de todos los espíritus que se unen para que se dé, no solamente, por ejemplo, el espíritu del Internet, pues, entonces, bajo estas palabras sería la fuerza del Internet, de este computador que tengo aquí enfrente, para podernos comunicar, para que ustedes puedan escuchar este mensaje y luego reflexionarlo, todo lo que se confabuló para que se diera esto, para que se materializara la charla y se fluya y vibremos con esta charla y que transcurra así como hasta ahora, pues de una forma fluida. Y así aplíquenlo a todo, ¿bien? Para que algo se manifieste, tienen que confluir muchas fuerzas, pero eso es permanente, nada se detiene. Cuando algo se detiene, ya pasó a otro plano, ya se estanca y muy seguramente pasa a otro plano, porque no era el sentido quedarse limitado, estancarse o paralizarse. Bien, entonces miremos a ver, ya empecemos a reflexionar. Entonces, sabernos nosotros, cada uno de nosotros, portadores de sonidos místicos. O sea, no tengo que decir, y si lo digo maravilloso, abracadabra, por ejemplo, que ya está reconocida como una palabra mística, pero yo estoy hablando de un misticismo y de una de esa magia de forma transversal, de ese Dios verdadero de creación, de amor, de manifestación por su misericordia, por su bondad, por su clemencia. A ese me refiero. No a tantas variantes que han hecho ahora, que si yo hablo de misticismo, ya estoy hablando de satanismo o ese tipo de cosas. No, ya claro a qué me estoy refiriendo. Bien, al Dios que es amor, clemencia, misericordia, bondad. Ese Dios que nos permite con una palabra verdadera dar un testimonio de su amor, no de mi amor, no. Mi amor que es el amor de Él, de la manifestación que Él ha permitido, que no fueron mis fuerzas, fue la fuerza de Él. Bien, a través de la palabra. Estoy disponible, Padre, cuando tú quieras, venga, me mudo, ven, alguna cosa que tenga que decir, pero sabiendo que todo depende de Él. Bien, entonces repito acá que es importante esta frase, saber los portadores de sonidos místicos a través de las palabras. Nos da la ilusión, la actitud entusiasta y esperanzadora de ir asumiendo diferentes frecuencias en nuestro vivir diario. Depende de la frecuencia que nosotros tengamos, así nos va súper bien, estamos felices, vivimos disfrutando la vida, bien, no lamentándonos de la vida, sino disfrutándola. Y además de eso, no enfermamos, o si enfermamos es algo muy pasajero, porque nuestra frecuencia está a un nivel de elevado, un nivel de bondad, un nivel alto, un nivel del amor, que es la más alta frecuencia que podemos alcanzar nosotros los seres humanos. Entonces, fíjense ustedes hasta dónde nos han llevado las palabras. Y como estamos en una charla del movimiento Vida Sana y hablamos de aceites esenciales, viene la pregunta, Mari, pero no has hablado de aceites esenciales hoy. ¿Cuál es ese aliado esencial que me puede ayudar a transformar mi lenguaje? ¿Cuál? Entonces, la respuesta, aquí lo tienen todos. Lo importante es que aumenten tu nivel vibracional. O sea, en el momento en que un aceite aumente tu vibración, entonces, óyeme, claro que te va a ayudar a mejorar tu lenguaje, a modular tus palabras, a expresarte, a que salgan, porque a veces el problema es que no salen, a veces el problema es que no te podemos callar, a veces el problema es que todo lo que sale es queja, a veces el problema es que todo lo que sale es para mal, para mal. Ay, no, imagínate, pasó esto. Ay, no, no. Es como el cuento que yo pongo de ejemplo, ¿no? Que alguien fue a una fiesta, a un paseo y la pasó espectacular con unas personas maravillosas. Fue una tarde ejemplar, maravilloso. Y cuando venía de regreso se le partió una uña, de esas uñas acrílicas que se ponen ahora. Y cuando llega la persona a su casa, le pregunta, ay, ¿cómo te fue? Mierda, imagínate que se me partió una uña. O sea, se fija en algo elemental,
pero no dice, oye, la pasé fenomenal. Estos amigos míos son un espectáculo, uy, disfrutamos. No, lo primero que recuerda y tiene en su mente es que, ay, mira, me partió la uña. Y ha pasado, y pasa, y reflexionemos para que vea que la respuesta que estamos dando a lo que nos pasa está ligado a toda esta manifestación de la palabra y a todo este misticismo. Si tú dices, mira que se me partió la uña, estás ya quejándote, estás utilizando las palabras como una herramienta de deterioro. En ese caso, ¿qué te va a seguir pasando? O sea, ¿qué estás manifestando? ¿Qué te importó, no? O sea que muy difícilmente vas a volver a pasar una tarde como esa, porque para ti lo trascendente fue que se te partió una uña. Entonces, ojo con eso. Entonces, por poner aquí ejemplos, si a mí me da nervio, me pongo muy ansiosa al tener que hablar, pues aquí está la lavanda haciendo sus maravillas, calmándote, relajándote, para que pueda fluir el lenguaje y puedas ser consciente de qué estás expresando, qué estás transmitiendo y a quién va dirigido eso que estás transmitiendo. Si tus palabras no salen o salen de una forma toda rara, confusa, el cedro hace maravillas. A esas personas, de pronto niños que no pueden hablar muy bien, que no se les dificulta pronunciar la R y la ponen como L o se comen letras por dificultad y le hacen estudios y todo marcha bien, o sea, no hay problema de cuerdas vocales, no hay problema de reflujo, no hay problema de nada, el cedro. Entonces nosotros adultos, que también queremos hablar, pero se me traba la lengua, digo yo, se me traba la lengua cuando voy a expresar algo, ahí está el cedro, que no lo usas. Bien. Y si lo que me falta es ánimo, y yo quiero siempre hablo, ay, sí, toda bajita de tono, o sea, con un nivel vibracional bajo, y yo quiero como que modular esa parte, transformar esa parte y que mis palabras sean con energía, que me entusiasme, que me apasione, que me emocione al hablar. Oye, lo mejor para eso son los cítricos. Los cítricos, entonces puedes usar limón, naranja, por eso digo todos. Si vas a una entrevista de trabajo y luego te preguntan algo y todo te olvida, todo se te olvida. Ay, miércoles, oye, ahí está valor, valor. Valor no es para la memoria, valor es para que no se te olvide que tu memoria está bien. Lo único es que el mismo nerviosismo que te da hace que todo se te olvide. Entonces vieron que todos los aceites nos van a servir, todos, porque cada uno tiene su propia energía que aumenta los niveles vibratorios de nosotros cuando hacemos esa sinergia con ellos. Entonces, desde ese punto de vista, veo qué es lo que yo estoy necesitando para expresar mis palabras y entonces ahí empiezo a tomar ese aceite y eso sí es con inhalación profunda. Entonces, me pongo una gota en mi palma de mano, la esparzo, no es para con fricción, sino simplemente esparcirla y hago mi cuenco y hago inhalaciones profundas. 5 inhalaciones profundas, las que necesite, porque eso es algo personal. Te diría, entre 3 y 5, pues si tú quieres hacer 10, hágale. Bien, tienes que pasar toda la tarde ay, oliendo, porque se mantiene el aroma, pues hágale. Bien, entonces, aquí está la fuente de consulta. Le puse el link también, es en la escuela NG, es en la faceta de otras actividades, ahí está, se llama La trascendencia de la palabra, para que lo busquen y lo lean. Es muy enriquecedor saber este tipo de cosas, porque así no trabajamos a ciegas, así vamos, voy a hacer un ritual de manifestación y lo hago consciente de lo que estoy haciendo. Lo hago consciente, no lo hago porque otra persona lo sugiere y yo lo voy a hacer porque a ella le funcionó. Pues si lo haces bajo esa perspectiva, lo más seguro es que no te funcione. Bien, entonces, bueno, muchas gracias. Quedo atenta a sus preguntas y preguntas, comentarios, pero saben que esto queda en YouTube y de YouTube pueden compartirlo, pueden volverlo a leer, a escuchar, a analizar. Bien, entonces.